Buenas tardes. La Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros y la Dirección de Educación Extraescolar, el Departamento de la Subjefatura de Comunicación Educativa y sus centros regionales, les damos la más cordial bienvenida a la continuación de nuestros ciclos de webinars Tejiendo Redes Virtuales de Aprendizaje. Cedo la palabra a la maestra Mahali, que coordinará este evento. Muchas gracias, maestro Sergio. Buenas tardes. No hay nada mejor que unas buenas vacaciones para recargar baterías y llegar con todos los ánimos arriba, para seguir trabajando por alcanzar la felicidad en nuestras metas. Estamos muy felices de tenerlos nuevamente en nuestro grupo de webinars. Deseamos que pasen un tiempo increíble en esta tarde trabajando con nosotros y que estén realmente contentos de haberse unido a nuestro proyecto Tejiendo Redes Virtuales de Aprendizaje. Bienvenidos y mucho éxito. Es un gran honor contar con la presencia de la doctora Natalia Bustos, directora estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros, quien nos dirá unas palabras para este evento. Adelante, doctora Natalia. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer que nos podamos encontrar, sobre todo con salud. Deseo darles a todos un buen mensaje de año nuevo y que sea un año pues cargado de mucha prosperidad, sobre todo de mucha salud, de reconocer lo que tenemos y de apreciarlo día a día. Me gustaría comentarles una frase que me encontré y que seguramente nos hará bien. Decía Don Quijote: «Sábete, Sancho, todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que sabiendo durando mucho el mal, el bien ya está cerca». Deseo que pronto nos encontremos de nuevo y que este proceso que estamos viviendo nos ayude a reconocer, a reconfortarnos. Además de saludar a todo el equipo que se encuentra aquí presente de la Subjefatura de Comunicación Educativa y por supuesto al maestro Raúl Gama Reynoso, reciban un saludo del secretario de Educación, quien está también muy contento de que podamos continuar con este ejercicio tejiendo redes virtuales de aprendizaje. Hoy estarían revisando Ciudadanía Digital y la nueva convivencia escolar. Que no nos asuste continuar en este proceso y que sea también un espacio para poder aprender, reconocer y emprender nuevas cosas. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a todo el equipo. Los saludo con mucho gusto y pues adelante con la actividad. Sí. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y gracias por acompañarnos en nuestra continuación de este evento. Y muy acertadas sus palabras para iniciar el ciclo escolar. Gracias y es un placer que esté con nosotros. Hacemos la invitación a todos los asistentes para que utilicen el chat para hacer preguntas y cuestiones relacionadas con la conferencia. Ya conocen la dinámica de trabajo. Para el registro de su asistencia, les indicaremos en qué momento tendrán que ingresar al link que se mostrará durante la conferencia, en el cual anotarán su nombre y apellidos para efectos de pase de lista y así validar su participación a cada uno de los webinars. Es importante que solo lo hagan una sola vez, porque hemos observado que hay personas que lo repiten y su nombre se nos duplican. También los solicitamos que nos hagan llegar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, cuando les surja alguna inquietud que quieran que les sea atendida. Bien, damos inicio con la cuarta conferencia titulada Ciudadanía Digital y la nueva convivencia escolar, a cargo del maestro Luis David Gómez Bernal, de quien me permito leer los aspectos más destacados de su formación y desarrollo profesional. Es licenciado en Comunicación Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, IMCED. Ha complementado sus estudios con una licenciatura en Pedagogía
especialidad en diseño gráfico, maestría en ciencias de la educación, entre otros cursos, talleres y diplomados como parte de su formación profesional. Se ha desempeñado como maestro de grupo y director en el nivel primaria, asesor pedagógico en nivel secundaria. Desde el año 2011 se desempeña como docente en el IMSET. Actualmente cursa la maestría en Desarrollo y Sustentabilidad en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido, maestro Luis David. El micrófono es suyo para hacer uso de la palabra. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Agradezco la invitación que a través de la Subjefatura de Comunicación Educativa me hacen cada año para participar en estas actividades, con la firme convicción de que el conocimiento es para compartirse y el conocimiento debe de divulgarse a la sociedad. Por eso es cada año cuando me hacen la invitación, para mí es un gusto compartir con ustedes un poco de la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de mi actividad profesional. También atinadas y muy acertadas las palabras que nos daba la doctora Natalia. Efectivamente, no hay que tenerle miedo a esta nueva normalidad, al contrario, tenemos que aprender de ella, tenemos que experimentar con ella y obviamente también crecer a partir de ella. El día de hoy yo les voy a compartir una pequeña charla en este webinar sobre ciudadanía digital y la nueva convivencia escolar. Como el tiempo es muy reducido, vamos a hacer un paneo general sobre este nuevo paradigma que ha surgido no a partir de la pandemia por COVID, sino desde algunos años atrás ya se venía advirtiendo que podía tarde o temprano suceder esta transición de una educación presencial a una educación virtual o una educación mixta. Inclusive en algunos espacios donde me tocó colaborar justamente en este coloquio de comunicación educativa que organiza la subjefatura, también lo advertí en algunas ocasiones. Tarde o temprano tenemos que estar preparados para esta ciudadanía digital y sobre todo para la educación audiovisual. De tal forma que el día de hoy les voy a compartir un poco sobre las ideas más relevantes de este tema. Si ustedes me permiten, en este momento comienzo a compartir mi pantalla para iniciar nuestra charla y si tienen alguna duda los invito a comentar o a preguntar en el chat que está a su disposición. Muy bien, entonces vamos a comenzar analizando un poco el término de ciudadanía digital y viendo la relación que tiene con la nueva convivencia escolar. Todos conocemos el contexto y todos estamos conscientes de la situación que actualmente estamos viviendo. Directamente a nosotros nos afecta en el aspecto educativo, en la metodología o la participación que ha tenido la tecnología para poder continuar con nuestras clases. Para otros sectores de la población, obviamente ha repercutido y ha habido cambios también en lo económico, en lo ambiental, en lo político, inclusive hasta en la cultura. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar un poco en los ambientes o contextos educativos, retomando algunos planteamientos iniciales, porque nuestro objetivo general, como pueden ver en esta diapositiva, es conocer el concepto y dimensiones de la ciudadanía digital, ¿sí? Vamos a ir introduciéndonos un poco en saber primero qué es un ciudadano digital y cuáles serían las áreas que conforman una ciudadanía digital. Nosotros, aunque quizás sea un término nuevo el escuchar la palabra ciudadanía digital o ciudadano cibernético digital, tenemos un antecedente inmediato que ya hemos trabajado desde el año 2010, que fueron las competencias en tecnología o tecnología educativa, que posteriormente vamos a analizar, y este sería el antecedente inmediato de lo que vendría siendo ahora la ciudadanía digital. El propósito general entonces sería conocer. A partir de ahí me permití plantear algunos objetivos específicos de este webinar. El segundo sería reconocer las áreas generales de este comportamiento que conforman la ciudadanía digital. Anticipadamente puedo decirles que son 9 que nosotros practicamos de manera cotidiana, aunque no conscientemente. El segundo objetivo específico sería identificar las conductas que son inapropiadas y que están relacionadas con estas dimensiones de la ciudadanía digital. Yo les iré detallando un poquito sobre cada una de estas áreas, algún ejemplo de una conducta inapropiada y una estrategia para comenzar con la enseñanza de estas pautas de ciudadanía digital con nuestros alumnos.
¿De qué nivel? De cualquier nivel, porque desde preescolar hasta educación superior y posgrado necesitamos y es necesario en estos tiempos de pandemia comenzar a promover y a difundir prácticas de ciudadanía digital. Sobre todo porque lejos de que la pandemia nos preocupe, que la pandemia nos haya modificado nuestro estilo de vida, nuestra forma de impartir clases, también nos está anticipando lo que viene para esta década del 2020 al 2030 en cuestiones educativas, que es potenciar el acceso a las tecnologías de la información y a las tecnologías de acceso al conocimiento. Un punto importante que creo que en cualquier actividad formativa debe de existir es la reflexión. Por tanto, reflexionaremos sobre la importancia de incorporar al aula la educación para la ciberciudadanía o ciudadanía digital, que es con otro término que se conoce también, dependiendo del autor con el que ustedes puedan continuar su investigación para este tema. Interiorizar el concepto de identidad digital y cuáles serían sus características principales. Esto enfocado específicamente al uso de redes sociales. Y al final, con un pequeño ejercicio que les pediría a ustedes realizar, ya sea que por cuestiones de tiempo no lo revisemos en este momento, de manera asincrónica ustedes puedan enviarlo a alguna dirección de correo electrónico o al medio que la coordinación de este evento nos indique para que pueda quedar ahí plasmada esta evidencia de aprendizaje. Es un pequeño ejercicio que está basado en un caso práctico donde ustedes tendrán que analizarlo con algunos conceptos de la ciudadanía digital. Dicho todo esto, entonces vamos a iniciar con 3 planteamientos iniciales. Decidí incluir estas 3 ideas en esta diapositiva porque, bueno, si ustedes desean, se las pueden solicitar aquí a la coordinación del evento y con gusto se las pueden proporcionar. Me gustaría, de manera muy general, ahondar en 3 puntos. El primero es que, en este caso, el término de ciudadanía nosotros lo hemos escuchado repetidamente en diferentes tipos de agendas, en la agenda pública, una agenda política, la agenda ciudadana. Y es una palabra que forma parte de nuestro vocabulario cotidiano. Inclusive muchos de nosotros nos podemos asumir como un buen ciudadano o podemos enjuiciar y criticar a otra persona como un mal ciudadano. Todo desde conceptos que están interrelacionados como la ética, como la moral. Sin embargo, nosotros podemos entender que a partir de 1990 este concepto de ciudadanía se puede definir como un estatus de pertenencia que el individuo obtenía respecto a una comunidad y sobre todo perteneciente a los derechos y a las obligaciones que por igual este integrante de la comunidad tenía. Entonces, como primer planteamiento, entendemos que un ciudadano tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y en este caso, el ciudadano digital, de la misma forma que un ciudadano en un ambiente presencial, en un ambiente físico, tiene derechos, pero al mismo tiempo tiene obligaciones. Advertimos que en muchísimas ocasiones nosotros vemos más nuestros derechos que nuestras obligaciones y el equilibrio entre el derecho y la obligación podría considerarse ya como el uso de nuestra responsabilidad. Y más nosotros como maestros, ahí es donde entraría un tercer término, el equilibrio entre derecho y obligación da como génesis a la responsabilidad y a la responsabilidad social específicamente en el ámbito educativo. El segundo punto que quiero también detallar a manera de introducción es que de alguna u otra manera nosotros al hablar de ciudadanía digital, como señala Telles, por un lado se piensa en la comunidad virtual, específicamente pensamos en redes sociales, ¿sí? Pero la ciudadanía digital no se acota al espacio de redes sociales, ya sea el Instagram, Twitter, Facebook o cualquier otra red social que a lo largo de la vida del hombre ha existido, algunas se mantienen, otras han desaparecido, pero cuando hablamos de ciudadano digital no únicamente lo acotamos al espacio de redes sociales. Vamos a entender un poco más adelante que hay diferentes áreas en donde nosotros podemos tener derechos y obligaciones y hacer uso de nuestra ciudadanía digital. Entonces no debemos de minimizar esta idea de las redes sociales y la ciudadanía digital como un término que se utiliza indistintamente, que se utiliza específicamente en este contexto, sino que va más allá y todavía está en un proceso constante de desarrollo y evolución, ¿sí? Y en tercer punto es que la iniciativa de ofrecer un curso que ayuda a formar las competencias para que los ciudadanos puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece el mundo digital requiere un cambio de paradigma en pro de una transformación de una sociedad. Thomas Hunk mencionaba que un paradigma es la ruptura con las ideas que se tienen actualmente o que hasta ese momento
eran respetadas y eran seguidas por un grupo de personas, ¿sí? Un paradigma nosotros lo podemos encontrar continuamente a nuestro alrededor. Inclusive lo que vino a hacer la pandemia fue adelantar este cambio de paradigma en lo educativo. Así como en un primer momento hablábamos del uso de tecnologías en un ambiente escolar, como un auxiliar o como un mediador, ahora vemos que el uso de la tecnología es básico, es indiscutible su participación para lograr los objetivos educativos en cualquier nivel del que nosotros podamos estar a cargo. Entonces, la tecnología se ha vuelto una extensión de nuestro cuerpo, como bien lo anticipaba también Giovanni Sartori. En su momento lo hacía con la televisión educativa y él decía que la televisión era una extensión de nuestro cuerpo, que a veces era más importante que nuestras extremidades o inclusive que otra parte de nuestro cuerpo físico. Actualmente vemos que así es. Giovanni Sartori hace ya varios años que predijo lo que pasaría. Creo que en este momento se está viviendo. La tecnología es una extensión de nuestro cuerpo y es tan importante porque es la forma en cómo nosotros nos estamos comunicando. Nosotros podemos crear contenido y sobre todo nosotros podemos salir de nosotros o de nuestro pequeño ambiente en el que nos encontramos ahora para poder convivir e interactuar con otras personas, ¿sí? En ese sentido, el antecedente inmediato de la ciudadanía digital nosotros lo conocimos con la educación por competencias. Hablamos entonces de la educación por competencias en el ámbito digital y en aquel momento, por ahí del año 2010, hablábamos de que las competencias digitales era ese uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información, ya sea para el trabajo, para la información, para las actividades de ocio, entretenimiento o para cualquier necesidad que el ser humano tuviera. Las competencias principales que nosotros en el ámbito educativo necesitamos y en las cuales se priorizó para el diseño de programas y diferentes herramientas desde la Secretaría de Educación Pública y otras organizaciones, tanto civiles como privadas, fueron estas 5 que ustedes pueden ver en su lado inferior de la pantalla derecho. Las competencias principales eran las competencias de información, de comunicación, creación de contenido, de seguridad y de resolución de problemas. Nosotros podemos entender ahora que la ciudadanía digital no solo retoma estas 5 competencias principales, sino que además brinda otras que a lo largo de los últimos 20 años han surgido. Entonces, en esta diapositiva podemos ver que estas competencias digitales se encuentran al alcance de nuestra mano, porque podemos hacer uso de ellas no únicamente en el momento que tenemos un dispositivo o un teléfono inteligente, sino en cualquier contexto y en cualquier momento donde nosotros podamos interactuar por medio de un dispositivo electrónico, ya sea una tableta, un teléfono inteligente, una computadora, una televisión o cualquier otro instrumento que inclusive nos pueda servir para crear contenido. En ese sentido, si nosotros ahondamos un poco en cada una de estas 5 competencias, podemos identificar que, aunque no sea de manera consciente, ya lo hemos estado realizando y los maestros, importante decir, con un gran esfuerzo en las aulas de medios o en las aulas regulares, han tratado poco a poco de incorporar e integrar el uso de la tecnología para diferentes actividades. En el caso de las actividades de información, principalmente se utilizaban estas competencias para la navegación, búsqueda de contenido y filtración de información, que lo seguimos haciendo y aunque a veces no lo hacemos de manera correcta, creo que lo importante es empezar a practicarlo. Y ahí es donde entramos todos nosotros como docentes, como profesores. ¿Cómo nosotros podemos identificar primero qué competencias tendría que desarrollar un ciudadano digital y a partir de ahí incorporar este tipo de actividades en nuestras estrategias didácticas? La segunda competencia también que nosotros creo que es la más común y la que utilizamos, creo, de manera más popular o manera más continua, pero también más irregular, son las competencias respecto a comunicación, porque en este caso lo utilizamos para interactuar mediante tecnologías, participar como ciudadanos en línea, compartir información y compartir contenidos, y de alguna u otra manera lo hacemos sin un conocimiento del qué, por qué, cuándo, cómo y a quién va dirigido nuestro contenido. Entonces sí es importante hacer uso adecuado de esta competencia de comunicación porque al mismo tiempo que estamos comunicando, estamos teniendo también una creación de contenido.
como lo pueden ver en el punto número 3, que sería el antecedente de una de las habilidades digitales que actualmente necesitamos. La idea es que el alumno de cualquier nivel o el ciudadano digital, mejor dicho, pueda desarrollar contenidos. Pero al momento de desarrollar contenidos, el ciudadano digital tendría que estar formado también en derechos de autor, licencias, en dar el crédito, referenciar, proteger de alguna otra manera el contenido que está creando, que está diseñando. Esto significa que no solo es compartir contenido, una imagen, un video, una letra de una canción, una presentación PowerPoint, no solo es compartirlo, sino también saber cómo podemos proteger ese contenido que estamos compartiendo y cómo yo puedo difundirlo de una manera adecuada sin tampoco irrumpir en alguna norma o en una regla que pueda crearme más adelante una sanción. Desafortunadamente en México todavía no tenemos muy claro todo este tipo de estrategias de protección de derechos de autor y licencias para diferentes tipos de contenidos. Sin embargo, se están realizando diferentes cursos de manera gratuita a partir, por ejemplo, del Indautor y del INPI, que en algún momento también dan cursos de cómo manejar nuestra identidad digital en redes sociales o inclusive en bancas electrónicas para hacer trámites de gobierno, etcétera, etcétera. Que ahí es donde entramos al punto número 4 y lo vamos anclando con las competencias de seguridad, que ahí es donde entra ya la protección de datos personales y obviamente asegurarnos que estamos haciendo de una manera adecuada uso de las plataformas en donde solicitamos un trámite, en donde descargamos algún documento o bien si hacemos una operación en una banca en línea, saber que vamos a estar seguros y que podemos proteger nuestros dispositivos, inclusive hasta la protección de la salud en el uso ergonómico de todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, ¿sí? Y por último, que creo que también es uno de los grandes retos que tenemos en la cultura mexicana y en el sistema educativo mexicano, pero que creo que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y también la Secretaría de Educación en el Estado han tratado de poco a poco ir acortando esta brecha, se refiere a la resolución de problemas. Sí, sobre todo la resolución de problemas especifica que no solo es tener el acceso a la tecnología y al Internet, sino ser capaces de poder resolver los problemas que esto genera. Si un maestro o un alumno tiene una computadora, no por eso ya es competente digital o ciudadano digitalmente hablando, sino que además tiene que saber reparar o solucionar cualquiera de los problemas que esta tecnología le pueda causar mientras él las está implementando, las está utilizando. Entonces ahí podemos ver que hay mucho trabajo por hacer y a partir de eso podemos ver los antecedentes inmediatos de la ciudadanía digital. De manera textual, por aquí les comparto lo que es un ciudadano digital, o mejor dicho, qué es la ciudadanía digital y posteriormente qué es un ciudadano digital. Me voy a permitir leerlo de manera textual de acuerdo con la UNESCO. La ciudadanía digital es un conjunto de habilidades que permite a los ciudadanos acceder, recuperar, comprender, evaluar, utilizar, crear, compartir información y medios en todos los formatos, utilizando varias herramientas de manera crítica, ética y de forma eficaz para participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales. Si ustedes observan al final, el término de ciudadanía digital no es ajeno a lo que comúnmente nosotros realizamos de una manera cotidiana en un ambiente presencial. Inclusive, aunque ahora se ha reducido mucho la interacción en un espacio físico, en un mismo espacio físico, y ha aumentado la interacción en espacios virtuales de aprendizaje, seguimos manteniendo este término de ciudadanía. No ha cambiado, no se ha modificado, lo único que agregamos es lo digital y lo digital se refiere por el ambiente en donde nos desarrollamos, que en este caso es un ambiente virtual o son comunidades virtuales de aprendizaje, que es a donde tendríamos que aspirar nosotros. La idea de la educación a distancia o la educación en línea no solo es conectarte a escuchar lo que otra persona está diciendo, sino interactuar y crear comunidades de aprendizaje. En ese sentido, ¿quién es el ciudadano digital? El ciudadano digital es aquella persona que usa las tecnologías para resolver tareas cotidianas, ahorrando tiempo y dinero. El ciudadano digital, de la misma forma, está preparado para encontrar oportunidades de crecimiento personal y profesional a través de Internet.
Un ejemplo es todos los cursos que nosotros podemos ya encontrar ahora, los tutoriales en YouTube, no sé, en Khan Academy, Coursera o en algunas plataformas que inclusive hay en México, como la de la UNAM, que al momento nosotros de estar en este contexto de la ciudadanía digital y hacer uso de esta, podemos estar presentes en todos estos cursos. Quien no conoce estos cursos estaría, digamos, perdiéndose de esta ciudadanía digital. También el ciudadano digital realiza cualquier tarea básica en un computador o en un dispositivo electrónico, haciendo uso de Internet y herramientas en línea, que creo que esto en los últimos 10 años obviamente ha ido aumentando el uso y la capacidad que tienen los teléfonos inteligentes. Creo que ahora mucho de lo que nosotros utilizamos en la cuestión tecnológica se resume a estar en la palma de nuestra mano. Sí, un teléfono celular ya es para comunicarse, ya es para grabar, ya es para tomar fotografías, ya es para interactuar, inclusive ya hasta para realizar tareas o actividades con fines educativos. El ciudadano digital, por tanto, sería aquella persona que utilizando este dispositivo electrónico y en complemento con el Internet, realiza cualquier actividad básica en línea. También el ciudadano digital usa las tecnologías para brindar soluciones a las necesidades personales y de las comunidades del país. Como nosotros en esta nueva normalidad estamos trabajando en línea para satisfacer la necesidad de la educación. Hay un autor, en este caso Matt Sniff, él habla del desarrollo a escala humana y Matt Sniff nos dice que las necesidades a lo largo de la vida del hombre siempre han sido las mismas. Lo que cambia son los satisfactores, es decir, cómo satisfacemos esa necesidad. Una de las grandes necesidades que tiene el ser humano es la necesidad de educación. Lo que cambia es el satisfactor. Anteriormente, la necesidad de educación se satisfacía de manera presencial, asistiendo de manera regular a clases. Ahora, si tomamos en consideración la propuesta que Matt Sniff nos da, la satisfacción de esta necesidad de educación es a través de la tecnología, a través de un ambiente virtual. Pero la necesidad sigue siendo la misma, lo único que cambia es la forma en cómo satisfacemos. De esa manera podemos encontrar nosotros que en esta pirámide de necesidades del ciudadano digital, invertida a partir de la propuesta que da Abraham Maslow, este gran humanista, en donde él nos dice que el objetivo del ser humano es llegar a la autorrealización. Como lo pueden observar ustedes en este apartado, él nos habla de que partimos de las necesidades fisiológicas o básicas y tenemos que ir escalando cada una de estas necesidades hasta llegar a la autorrealización. Sin embargo, podemos ver que en este tiempo de pandemia, en este contexto, podemos ver una pirámide invertida en donde partimos de las necesidades que una persona tiene como sujeto, a partir de ahí a lo local y posteriormente a lo global o lo local, como en algunos casos ya autores también que hablan sobre el desarrollo y el bienestar mencionan. Entonces, esto ya ustedes lo podrán analizar de una manera más detallada cuando tengan acceso a las diapositivas, pero lo que quiero yo resaltar son 3 puntos importantes. Primero es que tenemos que trabajar en cubrir nuestras necesidades individuales, que eso sería la alfabetización digital como uno de los primeros puntos. Antes de tener acceso a la tecnología, tendríamos de manera utópica que estar alfabetizados digitalmente, que ahí es donde yo siempre alabo y he celebrado mucho las iniciativas que ha tenido este departamento, esta subjefatura de comunicación educativa, porque ellos buscan justamente esta alfabetización digital en un primer momento de los alumnos y obviamente también de los docentes con los diferentes eventos que han realizado. A partir de esta primera necesidad individual podemos escalar a las necesidades ya que van más hacia una cultura local y aquí es donde entraría nuestra ciudadanía digital. Sí, la ciudadanía digital como una necesidad singular en nuestra cultura local y a partir de cubrir esta segunda necesidad que es la ciudadanía digital, aspiraríamos ya a una cultura a escala humana. Es decir, ya hablamos de una inclusión digital, ya hablamos de una transferencia de conocimiento. Pero necesitamos indiscutiblemente partir de una alfabetización, continuar a una ciudadanía y posteriormente llegar a una cultura ya a escala humana, que ya hablábamos ahí de una combinación entre lo local y lo global. Este término que surge, que es lo local. Lo global se convierte local y lo local se convierte global, también a partir de este término que nosotros hemos escuchado mucho, que es la globalización.
Entonces, recapitulando y trabajando un poco toda esta parte de la introducción, me gustaría que ustedes ahora, ahí en la pantalla, pudieran ir revisando cuáles son las áreas generales de la ciudadanía digital. Y de manera muy general yo les voy a ir compartiendo un poco de cada una de ellas. No de manera extensiva ni de manera exhaustiva, sino más bien de forma general, para que ustedes puedan más adelante ir introduciéndose ya con actividades de autoestudio o con habilidades, si son autodidactas, de investigación en cada una de estas áreas que se requieren para conformar una ciudadanía digital y que el ciudadano digital tendría que ir desarrollando conforme haga uso de estas herramientas tecnológicas. La primera, y que creo que la más popular, en donde nosotros al final de la charla del día de hoy nos vamos a centrar, es el uso de etiquetas o las etiquetas, por ejemplo, que utilizamos en redes sociales. Nosotros podemos ver que hay reglas de etiqueta, ¿no? En las actividades de manera presencial escuchamos las reglas de etiqueta para vestir, las reglas de etiqueta para comer, las reglas de etiqueta para eventos. Pues del mismo modo hay reglas de etiqueta para el Facebook, reglas de etiqueta para el Twitter, reglas de etiqueta para los blogs, para el Zoom, para el Meet, para cualquier plataforma debe de existir estas reglas de etiqueta. ¿Qué son las reglas de etiqueta? De una manera muy sencilla, son estándares de conducta o una manera de proceder con medios electrónicos. ¿Cuál sería un uso equivocado o una falta a esta, digamos, área de la ciudadanía digital? Cuando el alumno utiliza mensajería instantánea en el ordenador o un smartphone para enviar y recibir mensajes, pero que no tiene ninguna relación con el trabajo o con el tema que se está tratando, ¿no? Son como estos grupos de repente que tenemos los maestros o que los mismos alumnos tienen y que es para fines en específicos. Se define un objetivo en específico, pero vemos que se comparte contenido que no va acorde a los fines que ese grupo percibe, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un grupo para compartir estrategias didácticas para las matemáticas y de repente alguien comparte estrategias didácticas para la historia, ahí estamos faltando estas reglas de etiqueta porque estamos haciendo un mal uso del objetivo para el que fue creado este grupo, solo por poner un ejemplo, pero más adelante vamos a ver cuáles serían las principales reglas de etiqueta. Otra sería, por ejemplo, el escribir todo con mayúsculas, porque en los medios electrónicos conocemos que el uso de las mayúsculas y negritas significa una variación visual de la tipografía para resaltar o llamar la atención. Y si escribimos un texto con mayúsculas o todo en negritas, en realidad sería una falta de estos estándares de conducta que significaría gritar o hacer un uso de un volumen de voz muy elevado. ¿Cómo podríamos trabajar estas reglas de etiqueta? ¿Qué estrategias tendríamos que seguir? Pues de alguna manera utilizar casos o escenarios para ilustrar las formas adecuadas o inadecuadas de utilizar esta tecnología y también pedirle a los alumnos que las practiquen. Creo que la ventaja que tenemos ahora es que todos hacemos uso de la tecnología. Entonces, ¿qué mejor forma de practicar algo que haciéndolo? Adelantito vamos a ahondar un poquito más en este punto de las etiquetas. La segunda área se refiere a la comunicación, que específicamente es el intercambio electrónico de información de una manera eficaz y de una manera eficiente. La comunicación electrónica es eficiente y efectiva si se transmite el mensaje que se quiere o que se pretende hacer llegar a la otra persona, en este caso al receptor. Los estudiantes en algún momento y los maestros pueden tener una comunicación inapropiada si usan la mensajería instantánea o el correo electrónico para escribir mensajes con palabras comprimidas, en lugar de hacer los trabajos de una manera más detallada, si lo escriben con errores ortográficos, si hacen un mal uso de la gramática, abreviaciones y modismos o un lenguaje popular, puede inducir malos hábitos también en la escritura formal y ahí tendríamos teniendo una falta de ciudadanía digital. Obviamente, estrategias que nosotros como docentes tendríamos que ir haciendo o que podríamos hacer todavía más para trabajar esta parte de la ciudadanía digital es modelar este uso adecuado de la comunicación, enviar mensajes mucho más eficientes, mucho más concretos que vayan al grano y evitar hacer uso de palabras comprimidas. Estimular a los estudiantes también para que se comuniquen digitalmente, pero corregirlos cuando están haciendo algo inapropiado. Hacer uso de correo electrónico
utilizando los apartados de asunto, con copia, para y firmar cualquier correo electrónico que nosotros estemos enviando. Son algunas estrategias que nosotros podemos exigir a los alumnos que realicen, o inclusive nosotros de manera autocrítica estar analizando si lo hacemos o no lo hacemos. Obviamente implica muchísimo más, pero estos serían algunos ejemplos en este apartado de comunicación. El siguiente apartado se refiere a educación, y en este apartado, en cuanto a educación se refiere, específicamente es utilizar la tecnología para enseñar y aprender sobre tecnología, y obviamente sobre su utilización para la difusión del conocimiento. Un error o una conducta inapropiada que nosotros ejercemos o que nosotros detectamos cuando estamos dando clases es que los estudiantes utilizan los teléfonos y tabletas para que otros, no sé, de repente se compartan información. Más ahora en tiempos de pandemia están conectados al Zoom, pero están en el chat de WhatsApp o están en el chat de Facebook. Es decir, hacen un mal uso de las herramientas que se utilizan como un apoyo para la educación. También los docentes no enseñan a los estudiantes cómo utilizar la tecnología, cómo encontrar recursos y cómo encontrar materiales fiables y con carácter o rigor científico, y que ellos puedan incorporar para sus trabajos. Creo que ahí es importante mencionar que hay un gran reto en el ámbito educativo. No solo se trata, repito, de tener la plataforma, de tener el hardware, sino también cómo hacer buen uso de este hardware, cómo darle un mantenimiento, cómo cuidarlo. Inclusive ahí entraría un poco también esta parte de cómo diseñar las estrategias adecuadamente y el uso de las plataformas por las que nosotros nos vamos a comunicar con nuestros alumnos. Ahora tenemos muchísimas opciones de plataformas. Normalmente las más conocidas que encontramos ahora pues es Classroom, Meet, Zoom, YouTube, Facebook, Starly, por mencionar algunas. Pero lo ideal para esto es que el docente, antes de pedirle a los alumnos que utilicen estas plataformas, pues pueda capacitarse y pueda conocer a detalle los pros y los contras de cada una de estas opciones. Y del mismo modo el alumno, al hacer uso de estas, pues también que conozca cuál es su funcionamiento. Otra de las áreas que implica la ciudadanía digital es el acceso, es decir, que todos tendrían que tener participación electrónica y una forma de estar comunicados de manera virtual. De alguna otra manera podemos ver que ahora muchos de los trámites que nosotros realizamos, como sacar una cita para tramitar una acta de nacimiento, tramitar una INE o hacer una cita en alguna dependencia, ya tenemos que tener un correo electrónico y tenemos que hacer todo el formulario en línea. Digamos que de alguna manera esa sería una estrategia de acceso para lograr una ciudadanía digital. También estas estrategias de compartir internet en espacios públicos, o inclusive los programas que hay de apoyo a instituciones educativas para que contraten conexión a internet o mejoren su infraestructura, como se dio cuando en el gobierno se dio el programa de Aprende 2.0, que una de las limitantes de este programa, que pretendía el acceso a la cultura digital, fue justamente la falta de infraestructura. Aunque se dio un acuerdo en Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Educación Pública para trabajar de manera bilateral, pues hubo muchas limitantes y el programa no dio los resultados que se esperaban. Sin embargo, es importante resaltar que sí se llegó a dotar a muchísimas escuelas de educación básica de una infraestructura y de un gran equipo de aparatos tecnológicos que en la actualidad siguen conservando. La intención es que vamos ampliando este acceso a no solo al uso del internet, sino también al tipo de tecnología adecuada, dependiendo del tipo de escuela en donde estemos trabajando y al contexto donde esta escuela se encuentre. Otra de las también más populares sería la del comercio, que es la compraventa electrónica de bienes y servicios. Actualmente podemos ver, y sobre todo en tiempos de pandemia, cómo se nos insiste en que hagamos las compras de manera virtual, que paguemos todo de manera virtual, y estamos migrando mucho a hacerlo de esa manera. Anteriormente podíamos ver que hacíamos filas y enormes filas en los bancos, hacíamos enormes filas en alguna institución para pagar algún bien o un servicio, y ahora nos piden que el ciudadano digital sepa cómo comprar en línea, pero no solo que gaste dinero, sino que lo haga de una manera segura y sobre todo la compra consciente. Comprar solo lo necesario y comprar en establecimientos que nos brinden cuestiones de seguridad para pagar con tarjeta o cuestiones de seguridad para enviarnos un paquete.
que ahora podemos ver que hay empresas que se han enriquecido mucho en este sentido por el comercio de manera electrónica. Sin embargo, mucho de la ciudadanía digital se centra también o brindar estrategias en la compra consciente y la compra razonable. El comercio justo y el comercio local también entrarían en este punto para la ciudadanía digital. Inclusive mucho podemos ver ahora que hay programas de no solo de gobierno, sino también de los barrios, de asociaciones civiles, en donde te piden que hagas compra local para apoyar el desarrollo económico endógeno y lograr que las comunidades pues puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces también ahí entraría no solo es comprar, sino crear una compra consciente y sobre todo que nosotros podamos realizar compras sin poner en riesgo nuestro robo de identidad, que también es uno de los conflictos que actualmente podemos encontrar en tiempos de pandemia. Mucha dificultad en los robos de identidad, en la clonación de tarjetas, y el ciudadano digital tendría que evitar todas estas problemáticas. El siguiente punto se refiere a la responsabilidad. La responsabilidad se refiere a hacernos responsables o hacernos conscientes de los efectos y consecuencias que nuestras decisiones tienen en ambientes virtuales, ¿sí? Eso se refiere a que nosotros debemos de pensar antes de hacer, y una vez que nosotros ejecutamos una acción, aceptemos los efectos y las consecuencias o las repercusiones tanto positivas como negativas que nuestra acción hizo o que ocasionó. Y aquí hablamos un poquito de la responsabilidad social que como sujetos, como usuarios de la tecnología tenemos. Si nosotros compartimos una imagen, si compartimos un video, las repercusiones que puede tener ese video o esa imagen pueden ser graves, tanto positivamente como negativamente, y tenemos que ser conscientes de lo que ello puede implicar. Yo pongo mucho de ejemplo cuando hablo de este tema ahora el caso de esta maestra de Durango que se popularizó y se viralizó. Tanto se compartió este video que tuvo repercusiones. Yo les preguntaría a ustedes y cada uno de ustedes responda, ¿creen que fue una buena práctica de ciudadanía digital el poder exhibir a esta maestra como lo hicieron los alumnos o la persona que lo haya difundido y que lo hayan replicado millones de veces? ¿Creen que fue una buena práctica de ciudadanía digital? Yo el análisis que hago es que causó obviamente perjuicios para una persona, tanto que llegó a perder su trabajo. En el momento en que nosotros damos compartir a una imagen, en el momento que nosotros replicamos un comentario o en el momento en que nosotros compartimos un audio o un sonido, tenemos que ser conscientes que eso puede causar repercusiones, inclusive hasta llegar a cuestiones legales. Sí es importante ser conscientes que lo que hagamos o dejemos de hacer tiene efectos y consecuencias. Y el ciudadano digital debe de tener conciencia de este punto antes, durante y después de hacer uso de Internet y específicamente de las redes sociales. También otro punto importante sería los derechos. Como les comentaba, tenemos obligaciones al hacer uso de redes, pero también tenemos derechos. Y en ese sentido, los derechos se refiere a cuando los estudiantes generan o publican cualquier cosa digitalmente, ellos deben de estar amparados por la misma protección de derechos de autor que tiene cualquier otro productor de contenidos. Al mismo tiempo que deben de estar como protegido su contenido, lo que ellos publicitan o lo que ellos publican, también deberían de leer detalladamente las políticas de uso establecidas por la escuela o en este caso por las redes sociales a las que están haciendo uso. Ahora hubo hace como una semana y media mucho revuelo por los términos y condiciones en esta aplicación que utilizamos creo que la mayoría de los docentes y estudiantes, el WhatsApp, en donde se nos advertía mucho de que el contenido que nosotros compartíamos y el contenido tanto de manera con imágenes, fotos, audios y cualquier cantidad de información, pues no era privado, sino que también lo podían ver otras personas, y por otras personas me refiero a los dueños de estos medios de comunicación. Entonces, los derechos no solo se refiere a las libertades que tienen todas las personas en el mundo digital, sino que hay también las responsabilidades que tendrían que tener aunado a las obligaciones. Y la cuestión del siguiente punto, que creo que también es importante mencionar y que es uno de los que va a aumentar en el sentido de la concienciación, y digo concienciación
porque podemos ver que un uso excesivo de la tecnología también trae diferentes problemas en la cuestión física y en las cuestiones de salud. La ergonomía se refiere al bienestar físico en un mundo tecnológico digital. Nosotros como maestros tendríamos que cuidar muchísimo que nuestros estudiantes no tuvieran un uso excesivo y prolongado de la tecnología, porque eso les puede causar alguna repercusión en la vista, en el oído, en las manos, en el cuerpo, o desencadenar otro tipo de padecimiento. De tal manera que el ciudadano digital debe de ser consciente de todos los pros y los contras que debe de traer el uso de tecnología a su vida, ¿sí? Si yo de repente utilizo mucho la computadora y empiezo a tener malestares físicos, pues debo de ver y detectar y diagnosticar cómo es que puedo mejorar o disminuir los malestares por el uso excesivo de la tecnología. Lo mismo por el celular y lo mismo por otro medio electrónico. Entonces es importante que el ciudadano digital también sea consciente que el uso excesivo de la tecnología puede causar un estrago en su vida cotidiana, específicamente en cuestiones de salud. Y como última área de lo que la ciudadanía digital contempla, se refiere al riesgo en cuestiones de, que tienen que ver con el uso de datos personales y la gestión adecuada de una identidad digital, ¿sí? La autoprotección, precauciones que garanticen la seguridad en medios electrónicos. Y podemos ver que este término de seguridad o identidad digital lo tomamos muy poco en cuenta. Únicamente creemos que es solo tener nuestra cuenta de correo electrónico, nuestro perfil de Facebook, y a partir de ahí ya estamos presentes en redes sociales. No puedo ahondar muchísimo en estos temas por cuestiones de tiempo, pero ahorita la idea es que ustedes conozcan un poquito cada una de estas áreas de ciudadanía digital. Lo interesante de esto es que siempre es importante enseñar a los estudiantes a, por ejemplo, a realizar copias de seguridad de su información, a proteger equipos dañados, a plantear inclusive a la misma escuela cuestiones de seguridad, de cómo protegerse, cómo dar accesos limitados o accesos reducidos a los grupos de Facebook, a los grupos de la escuela, inclusive de alguna manera enseñar a los estudiantes a utilizar el software legal, cómo checar de alguna manera si su computadora tiene un virus o cómo evitar compartir información personal con personas ajenas, sobre todo a niños que para ellos pues es algo nuevo, ¿no? Nosotros no podemos de repente tampoco satanizar a la tecnología o satanizar a los medios. Creo que el hacer un uso adecuado de ellos depende de nosotros. Toda tecnología es buena y es mala en el sentido en que nosotros la utilicemos. No se trata de espantar y decir no vamos a utilizar tecnología porque todos van a estar viendo nuestra información o pueden hacer un uso inadecuado de nuestros datos personales. No se trata de de satanizar la tecnología y hacer un juicio, sino es crear una conciencia en hacer el uso lo mejor posible, ¿sí? Y de manera muy general estas serían como las responsabilidades que tendría un ciudadano digital. Sintetizando un poco, con cada una de estas competencias, podríamos decir entonces que el ciudadano digital debe de construir una personalidad íntegra y saludable, tanto de manera online como de manera offline. También el ciudadano digital debe de tener un control de su privacidad, debe de ser discreto a la hora de publicar o compartir información personal para proteger específicamente a sí mismo y a su familia. El ciudadano digital debe de tener un pensamiento crítico, es decir, una capacidad para discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero, y al mismo tiempo también evitar compartir lo que no tiene certeza que es real, porque a veces compartimos en estos grupitos de WhatsApp, de Facebook, con las mismas papás, mamás, información que no nos genera certeza, sino que nos genera más miedo, pánico, estrés, incertidumbre. El ciudadano digital debe de compartir únicamente lo que él sepa que es verdadero y que puede aportar a una persona, ¿sí? Y obviamente antes de compartir tiene que pedir autorización de esa persona. Oye, fíjate que me llegó una nota que habla sobre hábitos saludables. No solo es enviar el mensaje por enviar, sino primero, hola, ¿cómo estás? Mira, encontré una nota sobre hábitos saludables, te la puedo compartir, creo que será de, no sé, de interés para ti. Si el receptor le dice, ¿sabes qué? Sí me gustaría que me la compartieras, envíalo, lo envías. Pero si el receptor te dice, no, no es de mi interés, no quiero saturar mi teléfono, evitas enviarlo.
Entonces tenemos que normalizar estas prácticas y no solo enviar cadenitas, enviar información, enviar imágenes, enviar fotografías, sino es importante solicitar la autorización, porque recordemos que al momento en que nosotros enviamos ese documento, puede ya generar algún efecto, una consecuencia, o inclusive hasta poder incurrir en una violación de derechos de autor, o en algún momento otra situación que en ese instante no contemplamos. Por eso es importante que el ciudadano digital piense antes de actuar. También es bien importante nuestra huella digital. ¿Sí? El ciudadano digital debe de ser consciente de las consecuencias en la vida real de las decisiones y acciones que tiene para el ambiente tanto natural como el ambiente social. Anteriormente, pues cuando estábamos en clases presenciales, nosotros caminábamos y nosotros nos desplazábamos por medio de vehículos y contaminábamos de una manera distinta como contaminamos ahora. Quizás se han reducido las emisiones de carbono, quizás se han reducido el uso de algunos recursos, pero se han duplicado, triplicado el uso de otros. En este momento nosotros no sé cuántos estemos en la transmisión en YouTube, pero imagínense cuántas personas no están conectadas ahora a internet en un dispositivo electrónico, cuántas no están cargando su teléfono celular, y todo eso genera externalidades en el medio ambiente. Quizá disminuimos la movilidad, pero aumentamos la capacidad de recursos energéticos que utilizamos. Y eso abona obviamente en que se contamine de otra forma, porque para producir energía eléctrica, pues se tiene que contaminar de alguna u otra manera. Entonces, a eso se refiere la ciudadanía digital, también ser conscientes de nuestra huella digital, no solo en el uso de la tecnología, sino también en el desecho, ¿sí? Cuando ya no utilizamos la tecnología, cuando ya no utilizamos estos aparatos, ¿qué sucede con ellos? ¿Dónde los almacenamos? ¿Dónde los tiramos? ¿Y cómo es que contaminan? Hay muchas personas que acostumbran a cambiar de celular cada año, cada 2 años. ¿Qué pasa con esos teléfonos? Y ahí es donde entra también un poco como la economía circular ha abonado en que los teléfonos no se tengan que desechar, sino que lo que se deseche sean piezas para poder disminuir la cantidad de contaminación y disminuir esta huella digital o tecnológica que actualmente vemos que ha ido cambiando. También el ciudadano digital debe de ser partícipe de la empatía, la capacidad para ponerse en los zapatos del otro y entenderlo no desde mi perspectiva, sino de lo que está vivenciando el otro. El ciudadano digital debe de ser consciente de que no todos tienen el acceso a la tecnología del mismo modo que él la tiene y debe de tratar de considerar los pros y los contras de cada una de estas limitantes o si no limitantes, condiciones que otras personas puedan tener respecto al uso de la tecnología. La seguridad cibernética también, debemos de tener protección de datos personales, claves seguras y sobre todo protegernos de ciberataques. Detección y manejo de ciberacoso, que también es uno, sobre todo con los niños ahora en primaria, es uno de los temas que nos tiene que preocupar muchísimo, porque los alumnos acostumbran a hacer capturas de pantalla, el mismo maestro acostumbra a hacer capturas de pantalla, a grabar a sus alumnos, a tomar o compartir información de los alumnos en grupos de maestros. A mí me ha tocado ver en el Facebook compañeros docentes que de repente publican contenidos o publican audios de sus alumnos, de sus clases, cuando eso sería una falta de ciudadanía digital, porque es contenido que tendría que primero autorizar el padre de familia o el alumno para que lo podamos compartir en redes sociales, aun y cuando le pongamos un icono o aun y cuando tachemos los nombres y no aparezca información personal, pues eso puede prestarse a que otra persona lo utilice para acosar o para de alguna otra manera denigrar a otro compañero o otro alumno, ¿no? O los memes que ahora se hacen tan famosos. Entonces, todo eso también forma parte de la ciudadanía digital. Por tanto, tenemos que tener esta capacidad para detectar situaciones de ciberacoso y manejarlas con inteligencia, que al final vamos a ver un poquito sobre esto ya para ir cerrando. La administración del tiempo frente a la pantalla también es otro de los puntos clave que nosotros como docentes podemos trabajar con los padres de familia para que a su vez ellos intenten trabajarlo con los alumnos. Para mí siempre ha sido mejor la calidad de tiempo que la cantidad. Sin embargo, el ciudadano digital debe de ser capaz de tener un control del tiempo de conexión, ya sea en una computadora o en su teléfono inteligente, y tratar de evitar la multitarea o la obsesión por estar siempre conectado. La multitarea se refiere a
Evitar hacer varias cosas a la vez. Y estás en clase, únicamente estar en clase. No estás en tu clase, pero al mismo tiempo estás en el Facebook, al mismo tiempo estás escribiendo un correo, al mismo tiempo tienes viendo la televisión y platicando con tu mamá a un lado. Eso lo que hace es que no nos ayuda a economizar el tiempo, y lo que hace es que nos cansemos, gastemos energía y al final no logremos el objetivo para el que estamos en ese momento conectados. Y para ir cerrando la charla del día de hoy, por aquí les comparto algunas reglas de etiqueta que tiene que ver con esta cuestión de las redes sociales. Bueno, primero es recomendaciones para los correos electrónicos, que sean mensajes concisos, hacer un buen uso de los apartados de con copia y con copia oculta, tratar de redactar los correos con buena ortografía y gramática, tener mucho cuidado en este apartado de responder y responder a todos. Hay un error muy común cuando se envía información a muchos grupos o a muchas personas. ¿Qué sucede? Que las personas ponen responder a todos y lo que yo quiero comunicarle a una sola persona termina llegando al correo de todas y empezamos a saturar y a saturar el correo de todo este grupo. Entonces siempre es importante ver si quiero hacer llegar ese mensaje a todos los destinatarios o a todos los remitentes del correo o únicamente a una persona. Entonces tengo que hacer un nuevo correo o responder, pero cuidar mucho que no sea responder a todos. Sobre todo ahora porque hay mucha información que se envía de manera masiva. También escribir en un tono adecuado, advertir si hay archivos adjuntos. Siempre es importante mencionar envío de manera adjunta o de forma adjunta encontrará, porque en algunas ocasiones puede que enviemos un correo que haya problemas con la visualización de ese archivo adjunto. También utilizar el apartado del asunto, porque eso nos permite poder clasificar el correo una vez que llega y no tener que abrirlo, sino poder mandarle una carpeta, que siempre se sugiere no tener solo una bandeja de entrada, sino archivar los correos que llegan de manera diversificada, de manera organizada, dependiendo del asunto. Una carpeta para familia, una carpeta para escuela o por grupo. Eso te va a permitir también tener la información en el momento que tú la necesites. Cuidar comienzos y finales del correo, no escribir todo en mayúsculas ni en negritas, no hacer spam, evitar el uso de cadenitas de información. Si la persona no nos pide la información, evitar enviársela o preguntar antes de enviársela. Uso adecuado de los emoticonos o los emojis, no abusar de ellos como anteriormente hacíamos. Ahora abusamos de los audios, que también esa es otra parte importante, ¿no? Es importante tratar de ver cuál es la finalidad de enviar emojis, cuál es la finalidad de enviar audios y cuál es la finalidad de enviar imágenes, y es utilizarlo de una manera consciente. Advertir de estos mensajes. FYI se refiere a para su conocimiento. Es cuando a nosotros nos llega un correo y no es necesario una respuesta, no tenemos que responder. Es únicamente para su conocimiento, escribo lo siguiente y mando la siguiente información. No es necesario responder a él, ¿sí? Porque saturamos y sobresaturamos mucho las bandejas de entrada. Firmar los mensajes y siempre revisar los mensajes antes de enviar. Por aquí en las diapositivas que les van a compartir, pues ya les comparto algunas reglas de etiqueta. Son 15 reglas de etiqueta básicas que yo les sugeriría que se las compartieran a sus alumnos cuando inicien semestre o materia, o nunca está de más notarlo, ¿no? Inclusive hasta para los padres, hacerles llegar esta información. Cuidar siempre la ortografía, saludarnos y presentarnos, crear perfiles con foto y nombres reales, evitar seudónimos, evitar abreviaturas, porque nosotros tenemos que mostrarnos a todos con un nombre legal como nosotros somos. Si nosotros ponemos números y ponemos abreviaturas, pues no sabemos con quién nos estamos comunicando y eso puede malinterpretarse o prestarse a una situación que pueda causar alguna incomodidad con el grupo. Escribir como si miraras a los ojos, pedir las cosas por favor, siempre dar gracias, respetar la privacidad de los demás, citar la fuente de cualquier material que nosotros estamos utilizando. Cada lugar en la red debe de tener sus normas y sus reglas, debemos conocerlas, pensar lo que vamos a compartir y así sucesivamente ustedes podrán ir iniciando una ciudadanía digital con este primer apartado que sería las netiquetas. De los 9 que yo les presenté, creo que el más utilizado y el más necesario ahora sería el de las netiquetas y el de la seguridad. Y al final, pues les dejo por aquí un planteamiento, ¿no? Nosotros estamos o nos formamos o estamos acostumbrados a trabajar con las teorías clásicas educativas para un ambiente presencial.
muy pocas ocasiones podemos considerar todas estas teorías de la educación a distancia o teorías como el diálogo mediado de Aretio o teorías, no sé, como en algún momento vemos de, no sé, el cono del aprendizaje, que pues podemos ver con Edgar Dale, que es otro autor que ha trabajado mucho también lo digital. Yo les hago este planteamiento que creo que es importante siempre tenerlo presente. Si Vygotsky, Ausubel vivieran en el 2020, en este caso 2021 ya, Vygotsky tendría Facebook, Ausubel subiría videos y tutoriales a YouTube, Ausubel, Vygotsky, Piaget, Howard Gardner y Paulo Freire tendrían un grupo de WhatsApp. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Porque estamos acostumbrados a las teorías clásicas y ahora la nueva normalidad nos pide que estas teorías clásicas las tenemos que adecuar, las tenemos que adaptar, reformar, reestructurar lo que sea necesario, pero siempre es importante considerar que el beneficiario principal de la educación es el estudiante, el aprendiente, y es el principal actor que nosotros debemos de tener presente como centro del proceso educativo. Y este actor, este sujeto que es el estudiante, es el futuro ciudadano digital o ciudadano que nosotros queremos formar de manera adecuada, de manera óptima, y que en nuestras manos está sentar las bases y en nuestras manos está también continuar con los esfuerzos que otros docentes puedan hacer antes de nosotros para que esta ciudadanía digital no sea una utopía, sino que sea una completa realidad. Entonces, por aquí pueden ver ustedes qué es lo que conforma al ciudadano digital, que creo que nosotros como docentes podríamos abonar a que se realice. Por aquí lo pongo un poquito, como ustedes pueden invitar al alumno a que aplique las reglas de etiqueta, a que cree un perfil con buenas características de privacidad, a que busque información de manera avanzada y estratégica, que respete derechos de autor, que reconozca el comercio electrónico seguro, que difunda responsablemente conocimiento e información, que gestione contenido de manera creativa e innovadora, no solo los TikToks o todos los videos que subimos a internet o que el estudiante sube, sino que sea de una manera de verdad innovadora, creativa, pero con un fin, con un objetivo. También que utilice la web para su formación de manera adecuada. Con estas pequeñas acciones nosotros como docentes, como padres de familia, podemos conformar o iniciar los primeros pasos hacia una ciudadanía digital. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Primero, pues una transformación del rol docente y de las escuelas encaminadas hacia una ciudadanía digital. Ya no hablamos de competencias, porque no es importante que el alumno lo sepa hacer, sino que además de que lo sepa hacer, lo utilice adecuadamente para beneficio personal y de la comunidad. En la escuela los docentes podemos conseguir que nuestros alumnos sean capaces de usar los dispositivos según sus características tecnológicas, que además puedan controlar las emociones al hacer uso de estos, que estén preparados para hacerse conscientes de estas consecuencias, que cuiden y velen el respeto para todos y que estén comprometidos con sus derechos. Y al final por aquí les dejo esta pequeña infografía que a mí me ha servido mucho y que personalmente siempre se las comparto a los alumnos para que ellos la tengan presente. Cada una de estas acciones encaminadas a la ciudadanía digital empieza con un verbo, ¿sí? Y cada verbo nosotros sabemos que es una acción. La ciudadanía digital no se hace teorizando, se realiza o se alcanza haciéndolo de manera práctica. ¿Y cómo vamos a practicarlo? Pues con estas pequeñas acciones. Y para finalizar la charla del día de hoy, por aquí les comparto un pequeño estudio de caso o un caso para que ustedes puedan compartirme o compartirnos a través de la Subjefatura de Comunicación Educativa como una especie de evidencia de aprendizaje, si ustedes quieran llamarlo así, o para crear un diálogo entre nosotros y ustedes, algunas reflexiones, ¿sí? Este caso, si quieren tomarle una fotografía, si quieren darle una captura de pantalla, está basado, digamos, en una situación real, ¿sí? Lo leo textualmente y posteriormente les doy las indicaciones ya para concluir con nuestra charla. Después de descubrir que una alumna tuiteó un mensaje grosero sobre ella, una maestra de escuela confrontó al adolescente durante una clase sobre etiqueta en las redes sociales. Al preguntarle a la alumna por qué publica mensajes tan nocivos que podrían perjudicar la reputación de la maestra, la alumna respondió que en ese momento estaba enojada. La maestra respondió que estaba muy molesta por las acciones de la alumna, exigiendo que la alumna se disculpara públicamente por su transgresión
y la alumna aceptó y se disculpó. Una vez que la alumna se disculpó, la maestra le dijo a la clase que no permitiría que mocosos impertinentes la llamaran así. Situación real en un ambiente virtual. Y entonces las reflexiones que tendríamos que tener nosotros, ya con todo esto que compartimos de la ciudadanía digital en este webinar, serían las siguientes preguntas. ¿Estuvo mal el comportamiento de la alumna? De ser así, ¿por qué? ¿Cómo debería haber abordado la maestra el comportamiento de la alumna? Si ustedes consideran que lo que hizo la maestra estuvo bien, estuvo mal, bueno, ahí tendrían ustedes que empatizar en esta situación, cómo lo hubieran respondido ustedes. ¿Es distinto el acoso cibernético al acoso cara a cara? ¿O creen ustedes que es lo mismo, solo cambia la forma en cómo se realiza el medio? De ser así, ¿cuál es la diferencia? Porque este tema del ciberacoso en redes sociales se ha detonado muchísimo y muchos de nosotros al compartir estos videos pues estamos siendo cómplices de esto. ¿Cómo debería hacer uso de la ciudadanía digital la maestra y la alumna específicamente en este caso? Compartiendo todo lo que yo les mencioné. Por aquí les dejo la actividad, ya las autoridades nos dirán cómo me hacen llegar, si al final es a mi correo electrónico o al de ellos, pero sí me gustaría saber qué piensan sobre esto, porque esto nos ayuda a crear comunidad y a abrir el debate. Por mi parte sería todo lo que yo les pudiera compartir sobre este tema tan interesante. Falta tiempo, falta muchísimo por profundizar sobre este tema, pero yo los invito a que traten de investigar más, a que traten de poco a poco poner nuestro granito de arena. Antes de querer cambiar el mundo hay que dar 3 vueltas por nuestra casa, siempre lo digo, y antes de querer enseñar a otros a hacer uso de la tecnología y a ser buenos ciudadanos digitales, tenemos que empezar con nosotros mismos. Como dice Franz Hinkelamer, yo soy si tú eres. Y con esto yo terminaría mi participación. Si les gustó la charla, pues nos regalan un like, ¿sí? Un emoji, lo que ustedes quieran expresarse. Por mi parte sería todo. Y por aquí les dejo mi correo electrónico por si ustedes quieren tener algún contacto más directo. Muchísimas gracias. Bien, pues agradecemos la destacada participación del licenciado en Comunicación Educativa, Luis David, con esta magistral conferencia, la cual nos invita a hacer un uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo y la comunicación, así como también desarrollar las competencias básicas de información, de comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. Bien, abrimos el espacio para sus preguntas. Bienvenidas sean todas. Se les informa que en este momento se pondrá el link en el chat para que registren su asistencia. Y se responderán la mayor cantidad posible de preguntas y las que sean parecidas se englobarán en una sola para no ser repetitivos. Si quedara alguna sin contestar, pueden dirigirse directamente con el conferencista. Voy a leer algunas de las preguntas que ya nos hicieron llegar. Y licenciado Luis David, hay mucha, pero bastante inquietud sobre el uso de WhatsApp. Ya lo tocó usted en su conferencia, pero es algo que surgió en estos días, por lo tanto, están preguntando mucho sobre eso. ¿Quieren saber cómo va a repercutir? Y la pregunta sería, ¿qué consejos nos da sobre el uso de WhatsApp? Ya que es una plataforma usada por muchos docentes para realizar el trabajo. Por eso de la vulnerabilidad de los datos personales. Están muchísimas preguntas en torno a ese tema. Si nos pudiera ampliar o aconsejar algo, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias por la pregunta, muy acertada y muy pertinente.
Obviamente cada uno de estos temas respecto de ciudadanía digital, cada red social tiene una forma de trabajarse diferente, porque tiene un objetivo de creación distinto. No es lo mismo WhatsApp que YouTube y que Instagram. En ese sentido, yo les puedo dar algunos consejos para un uso adecuado de WhatsApp. Lo primero, y lo que siempre hago hincapié, es que ustedes tengan claro para qué fue creado un grupo de WhatsApp y evitar tratar temas que no estén relacionados con este. Es decir, a veces podemos tener varios grupos para lo mismo. En una misma escuela, el grupo de maestros, el grupo de directivos, el grupo de amigos y muchos grupos. Es lo primero. Primero, tener claro para qué es cada grupo. Segundo, pues de alguna manera no sostener conversaciones individuales en grupos, es decir, hacerlo en chat privado si tú vas a dirigirte personalmente a alguien, porque los grupos es solo para compartir información general de grupo. En cuestión del acceso, digamos, a datos personales y demás, yo siempre procuro y recomiendo, pues, no compartir ningún dato personal vía WhatsApp. A mí me ha pasado, por ejemplo, que de repente, oye, envíame tu número de tarjeta, oye, envíame foto de tu tarjeta, oye, envíame una fotografía, oye, envíame esto. Yo sí procuro no hacerlo. Y si lo hago, yo lo que recomiendo es utilizar otro tipo de aplicaciones más de cifrado, más seguras, como un WeTransfer o un correo electrónico mismo. Es decir, todas las plataformas electrónicas, siempre es importante que ustedes al hacer uso o al aceptar los términos y condiciones sean conscientes de lo que están haciendo o qué, digamos, ¿cuál sería la palabra correcta? ¿Qué le están permitiendo a la red social o a la aplicación que haga con su información? En ese sentido, yo les podría decir que de alguna manera no podemos prescindir de todos estos grupos, son herramientas. Lo que sí podemos cambiar es la forma en cómo hacemos uso de ella, evitar mandar datos personales, evitar mandar fotografías, inclusive de nosotros a nuestra familia, o si el grupo está creado para eso, pues que se creen y se diseñen únicamente para eso. Yo les pediría inclusive como recomendación también es que cuando ustedes conformen un grupo, traten de que elaborar un aviso de privacidad o un reglamento del grupo y que todos los asistentes del grupo lo puedan firmar. Yo hago eso, por ejemplo, con mis grupos de alumnos de universidad, sobre todo porque de repente pues grabamos las sesiones, entonces yo les mando como un pequeño documento donde les digo que las grabaciones, que las fotografías, que los documentos serán utilizados únicamente con fines de referencia y de consulta, que no se puede alterar el material, que no se puede compartir con terceras personas, y tengo como un decálogo, como un pequeño reglamento del grupo, lo mando y cada uno de los alumnos lo regresa firmado. Eso para mí ya es como un reglamento, como un documento con carácter legal, con valor legal, que si hubiera alguna situación ya con ese grupo de personas, pues me pudiera a mí respaldar, ¿no? Y eso es con el grupo de personas. Yo no podría decirles ya con los dueños, ¿no?, de la aplicación. Lo que sí veo es que muchos están emigrando a otra aplicación que es Telegram, que permite ya mensajes cifrados o mensajes ocultos. Yo les recomendaría que dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, vean si de verdad es viable crear un grupo de WhatsApp. Mucho de lo que han hecho ahora es que sea un Classroom o que sea en otra aplicación, pero dependerá mucho del fin para el que es creado el grupo. Yo personalmente les puedo decir, uso mucho WhatsApp para fines de trabajo, para fines personales, pero siempre procuro todo esto que les estoy comentando, protegerme yo y proteger a los demás. De entrada, pues no comparto fotografías de mi familia y prefiero mejor hacer uso de otras herramientas como el WeTransfer o por correo electrónico o mandar una liga en un OneDrive de otra manera, y de esa manera, pues bueno, está mi información respaldada y yo le doy acceso únicamente a quien me lo solicita en ese momento. ¿Sí? Espero haber respondido con eso esta primera pregunta. Sí, por supuesto. Claro que sí, muy claras sus sugerencias, su respuesta. Espero que con esto los docentes que tenían esas inquietudes, pues las tomen en cuenta las sugerencias que nos está haciendo. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo hacer entender a muchos docentes que aún no quieren trabajar con la nueva normalidad y con los medios digitales? Sí, creo que este tema en los webinars pasados acertadamente se estuvo trabajando también,
creo que lo que tendremos que cambiar es esta cuestión de actitud, ¿no? Sabemos que los recursos no hay, a veces no están tampoco, digamos, eh, las condiciones necesarias para poder trabajar de manera virtual. Sin embargo, creo que la actitud es importante. Yo le agregaría tratar de potenciar los recursos que sí tenemos y con los cuales podemos trabajar y dejar de preocuparnos por lo que no tenemos. Yo soy un fiel creyente de que lo más importante para un maestro es su vocación y es su actitud de trabajo. Sí, eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir pues confrontando esta situación de pandemia. Claro que no todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos las mismas características del grupo, sin embargo, eso dependerá ya del enfoque y de lo resiliente que seamos nosotros para confrontar esta situación. La pandemia para muchos ha sido una desgracia, pero para otros ha sido también una fortuna, dependiendo de cómo lo quieran ver cada uno de ustedes. Para muchos significa la oportunidad de completar sus estudios o continuar sus estudios. Esa es una gran ventaja. Muchos no tienen la fortuna de asistir presencialmente y el hacerlo de esta manera les ha permitido continuar y no abandonar estudios. También les ha permitido explorar otro tipo de estrategias didácticas, les ha permitido poder ser más creativos e imaginativos al momento de diseñar sus clases. Eso viéndolo desde el lado positivo. Para muchos en el lado negativo les ha causado estrés, paranoia, les ha causado inclusive hasta enfermedades. Yo lo que podría decir para estos maestros e invitarlos es que experimenten, que descubran. Todo momento o todo cambio tecnológico en el momento de su aparición pues crea miedo, pero conforme avance el tiempo depende de nosotros y de nuestra capacidad de resiliencia poder utilizarlo a favor y poder utilizarlo en beneficio, obviamente, de nuestros estudiantes, pero también de nosotros como docentes. Yo, de manera personal, les puedo decir que para mí la pandemia en algún sentido fue una oportunidad para poder experimentar otras actividades, para poder regresar con mi familia, para poder compartir más tiempo conmigo mismo y obviamente seguir preparándome. Yo les digo que para mí la pandemia fue un problema, pero un problema que yo lo vi como una oportunidad de crecer y de mejorar. Yo les diría que nos auxiliáramos con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo le enseñas a un adulto mayor, a una persona mayor a usar tecnología? Pues no se tiene que meter a un curso, pídale a un sobrino, a un niño más pequeño, a un nieto que les enseñe. Estoy seguro que además de tener ese encuentro intergeneracional y de tener ese momento de convivencia, el niño, el adolescente, pues obviamente sabe muchísimo más de tecnología y creará un vínculo más significativo con esta actividad y este encuentro intergeneracional. Si son dos generaciones que se encuentran y que comparten. A mí me ha pasado porque, por ejemplo, mi papá, mis sobrinas son quienes le enseñan a hacer uso de tecnología, cómo grabar tutoriales, cómo subir. Y es bonito porque para ellas es un momento, pero para mi papá es una clase. Entonces yo les recomendaría que vean las oportunidades y que lo que hay a nuestro alrededor es una oportunidad, ¿sí? No son problemas, son oportunidades de mejorar y de aprender entre nosotros y obviamente también para brindar algo a la comunidad. Gracias, muy precisa su respuesta, licenciado. Pues continuamos porque tenemos varias preguntas por aquí. ¿Cuáles son los errores más comunes en el ámbito educativo dentro de la ciudadanía digital? Sí, gracias. También muy acertada y pertinente la pregunta. De todos los que les comenté, los más comunes desde mi experiencia y también desde mi punto de vista, en los niveles de educación básica, para mí los más comunes son tres, o los que más tendríamos que trabajar. El primero y el más urgente en este momento es la cuestión del riesgo, de la seguridad, ¿sí? Tendríamos que primero enseñar a los alumnos cómo gestionar adecuadamente un perfil en redes sociales y cómo cuidarse, cómo crear una identidad digital. ¿Sí? Eso sería lo primero. En segundo término, yo creo que también el bienestar físico en un mundo tecnológico digital. Yo puedo ver, y a mí me ha pasado, que hay una sobresaturación a veces de actividades, del tiempo que dedicamos o pasamos frente a un computador, un ordenador, y eso pues nos genera ya un estrés, paranoia, malestares físicos, la cuestión de la columna, la postura. Eso en el segundo término. Si no estamos bien y no nos sentimos bien, no vamos a trabajar. ¿Sí? Y tercero, creo que es importante que la tecnología nos ha hecho
perder a veces nuestra condición de humanos, ¿no? Esta condición en donde nosotros en un ambiente presencial, pues compartíamos, convivíamos y la convivencia ha cambiado. Y para que sea una buena convivencia y para poder seguir desarrollando estos lazos afectivos, es importante que nuestra comunicación sea efectiva, pero que también sea eficiente y eficaz. La educación socioemocional, a partir de esto que estamos trabajando ahora en la pandemia, es sumamente importante. Tenemos que en un medio digital, ellos puedan externar y puedan compartir sus emociones y sus sentimientos. Darles estos espacios para que ellos se expongan, para que ellos se comuniquen. Creo que algo de lo que extrañan, no solo los alumnos, sino también los docentes, es la convivencia. Porque la convivencia en ambientes virtuales, lejos de volverse una actividad que se disfrute, se convierte más en una actividad que se padece, porque ya me falló el internet, mi computadora no funciona, me conecto, me desconecto, si me escuchan, no me escuchan, y entonces se convierte en un padecimiento para todos nosotros, ¿no? Pero también hay otras iniciativas que a partir de nosotros pues han surgido, ¿no? Como docentes o como estudiantes. Ahora se celebran cumpleaños, ¿no? Cumpleaños en el sentido de que se comparte un momento con los compañeros, se comparte un momento de diversión, de charla. Si bien no lo podemos hacer físicamente, sería en una otra forma de convivencia. Por eso un poquito de que la nueva convivencia no es tan nueva, simple y sencillamente estamos descubriendo otras formas de comunicarnos. Para mí, la nueva normalidad es una oportunidad para comunicarnos de otra manera, ¿no? Nos acerca a unas personas, pero también nos aleja de otras, de las que están en nuestro hogar, desafortunadamente. Pero sería eso lo que más surgiría, para mi punto de vista. Las cuestiones del riesgo, de la creación de la identidad, la cuestión ergonómica, es decir, el cuidado de la salud, y que la comunicación pueda mejorarse en función de que sea más eficiente y más eficaz. Y para eso, obviamente, el uso de etiquetas, ¿no? Eso nos permite que no lo padezcamos tanto. Obviamente todas importan, ¿no? Estas 9 áreas, pero creo que tendríamos que iniciar principalmente por esas 3. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo otra por aquí que dice... A ver, aquí la acabo de ver, del ciberacoso, ya. Dice, ¿a dónde se debe acudir o hablar cuando hay ciberacoso? Muchas gracias. Qué bueno que también preguntan eso. Por aquí les puedo compartir por medio del chat de Zoom en un momento, si alcanzo, un pequeño material que se ha tratado de difundir igual en Secretaría de Educación sobre cómo reaccionar y a qué instancias acudir si hay situaciones de ciberacoso. Lo primero es recomendarle a los alumnos que si ellos se sienten hostigados o que sienten que están teniendo algún acoso por otro alumno o por el mismo maestro, porque también sucede, nosotros como maestros entramos mucho en esta dinámica, pues lo primero es no quedarse callados, ¿no? Simple y sencillamente compartirlo. Lo segundo es, efectivamente, hablarlo, recurrir a la persona con la que nosotros creamos que nos pueda orientar y nos pueda dar un seguimiento. Si en sus centros educativos hay un psicólogo educativo, un trabajador social, pues también sería una figura inmediata. O en este caso con el maestro de grupo, si ustedes lo creen pertinente. Hay ciertas instituciones que trabajan desde Secretaría de Educación, inclusive en Secretaría de Seguridad Pública ya hay iniciativas para trabajar esta parte de la difusión de qué hacer en casos de acoso o en casos de algún fraude vía electrónica o si tenemos alguna situación de robo de identidad. Si hay instancias, por tiempo ya no lo alcancé a mencionar ahorita, pero si hay instancias inclusive que te permiten dar un seguimiento de manera gratuita y sobre todo mediar, eso es lo importante. Creo que antes de llegar a una situación legal, lo importante es la comunicación y la mediación, ¿sí? Buscar esta mediación que a veces nos hace falta, porque el problema que tenemos es que antes de escuchar, que escuchamos para responder, no para comprender. Y entonces mucho de lo que hacen estas instancias es en priorizar en el diálogo, mediar la situación antes de pasar a otra instancia, ¿no? Ya más legal, a un problema de carácter mayor. Y a eso me refiero porque desafortunadamente en la actualidad no tenemos un código o no tenemos una jurisprudencia que nos ampare en cuestiones legales. Se está trabajando y hay esfuerzos, pero hay iniciativas y 2, conocemos que las leyes en algunas ocasiones se proponen, se aprueban, se difunden,
pero no hay organismos que las monitoreen. También es otro de los grandes problemas que tenemos. Son como muchos, de repente les digo, pues sí, nuestra constitución o los reglamentos ahí están, pero lo que hace falta es un monitoreo, un seguimiento, una evaluación. Y a veces la ley es muy ambigua porque te prohíbe algo, pero no te dice qué efectos y consecuencias tendrías si no acatas ese reglamento o esa ley. Entonces es lo que se está trabajando ahora en el ciberacoso. Por aquí les comparto ahorita las imágenes, las tengo en mi ordenador, les hago la forma, veo la forma de hacérselas llegar. Si en el próximo webinar hay oportunidad, creo que es en 15 días, igual por ahí se las hago llegar. Creo que sería una buena forma de darle seguimiento y continuidad, sin quitarle tiempo al siguiente expositor, pero sería la forma de yo hacérselas llegar. Y también si me escriben en lo particular la persona o las personas interesadas, pues se las puedo compartir sin ningún problema. Yo he estado investigando últimamente sobre eso. De hecho, para el mes de mayo presento un artículo al respecto sobre el ciberacoso en la nueva normalidad, justamente en un congreso de investigación educativa. Les puedo compartir un poco de mis avances de investigación sobre el tema. Muy bien, licenciado, muy interesante. Yo creo que con eso que acaba de comentar, pues van a tener material para muchas dudas que están teniendo los docentes. Bien, estamos ya con el tiempo encima. Todavía tengo algunas preguntas. No sé si quisiera abordarlas para no dejarlas de tocar, licenciado. Ojalá que pudiéramos hacerlas breves y concisas para alcanzar a contestar unas 2 o 3 preguntas más, porque ya prácticamente estamos a 5 minutos, pero para no dejarlas fuera, ¿sí? Bien, dice... Bueno, así como hay preguntas, también hay felicitaciones. Voy a leer algunas. Dice, muchas gracias por compartir. Excelente conferencia. Felicidades. Gracias por este enfoque civilizado. Excelente presentación. Qué muy buena información. Excelentes aportaciones para nuestro quehacer educativo y de forma personal. Y muchísimas gracias. Y aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué estrategia sugiere para formar alumnos digitales en la ortografía y la redacción? Y otra preguntita es que, ¿cuáles son los problemas? ¿Quieren ser? Permítame. Aquí otra. Voy a hacerle 2 en una. Una es, ¿qué estrategia sugiere para formar alumnos digitales en la ortografía y la redacción? Y la otra es, durante mis clases, algunos de mis alumnos de 6º grado no prenden sus cámaras. ¿Hasta dónde se debe respetar y hasta dónde exigirles que las enciendan? Muy bien, comienzo con la segunda, porque también ha sido una pregunta muy recurrente en otros espacios. Primero que nada, creo que el uso de la cámara debe de ser una cuestión opcional, ¿sí? Yo, recomendación, lo que hago es, los alumnos en ese sentido, en niveles superiores, saben el por qué están en ese momento y cuáles son las actividades que tienen que realizar, ¿no? Entonces, si están dentro de la aplicación, si están dentro de una clase, se supone que van a realizar esa actividad, no tendrían por qué ausentarse, ¿no? Tienen que comprometerse a realizar esa única actividad. Yo nunca les exijo a los alumnos tener la cámara encendida, ni el micrófono encendido. Yo les doy las opciones de diferentes formas de comunicación. Yo les sugiero y les digo, bueno, cuando hago mi presentación pueden apagar las cámaras, escucharme, nada más háganme saber que están ahí. Yo normalmente, conforme estoy dando la explicación, siempre hago una pausa cada 15 o 20 minutos y digo alguna duda, abro un espacio para preguntas y respuestas, dejo de compartir y les digo, ¿están todos de acuerdo? Silencio significa de acuerdo, por ejemplo, establecemos un código de comportamiento. Entonces, también les hago invitación a que utilicen el chat. No necesariamente el que esté en la cámara encendida signifique que ahí van a estar atentos, ¿no? Pueden estar con la cámara encendida, pero viendo otra pantalla o viendo otra pestaña. Yo sugiero que no se estresen por el uso de la cámara. Yo les sugeriría más que traten de diseñar estrategias que involucren interactividad con sus estudiantes, ¿sí? Porque la interactividad es que al hacer una pregunta a mitad de la presentación o ir haciendo ejercicios o dándoles tiempo para que ellos compartan o para que externen alguna opinión, los van a tener ahí. Sí, a veces evitamos
nos preocupamos, perdón, porque no estén o porque se vayan a hacer otra actividad, pero si yo diseño clases más interesantes, más atractivas, el alumno va a querer estar ahí, porque si no está, va a sentir que se perdió de algo, que está dejando de hacer las cosas. Sí, de la misma forma el micrófono, yo les sugiero que quien no puede encender su micrófono se respeta, porque me ha tocado que hay alumnos que tienen que irse a plazas públicas a tomar las clases, entonces está el chat, puedes hacer uso del chat. Yo les digo al principio y al final, encendemos la cámara únicamente para pasar asistencia y para saber que están bien, ¿no? Para hacerlo más personal, pero nunca como una imposición, porque inclusive eso puede prestarse a una violación de la privacidad. Más porque aquí la opción de Zoom tiene, bueno, Zoom tiene la opción, mejor dicho, de encender la cámara y el micrófono de los alumnos, activar o desactivar. Si yo lo hago, por ejemplo, ahorita, no sé, la maestra Rocío o la maestra Maali tuvieran su cámara apagada y yo la enciendo, pues entonces yo estaría incurriendo ya en una falta de educación, ¿no? Porque tendría que pedirle autorización a ella para poder encenderla. Que todos estos errores que a veces hay en línea o que videos que olvidó apagar su cámara, no es porque alguien olvida apagar su cámara, es porque el anfitrión o el hospedador encendió esa cámara sin autorización de la otra persona y vean todo lo que ha ocasionado. Entonces digo, hay que respetar la decisión de los alumnos, invitarlos a que estén ahí, pero a partir de nuestra didáctica, motivarlos a que no se pierdan nuestras sesiones. Y en el caso de la segunda pregunta, y con eso cierro, para las cuestiones de lectura, ortografía y escritura, yo les recomiendo el diseño de estrategias gamificadas. Las estrategias gamificadas, ya en otras conferencias yo he tenido la oportunidad de hablar de la gamificación. La gamificación es un paradigma que rescata la ideología y el funcionamiento de los videojuegos y las trae hacia ambientes educativos. Diseño de estrategias gamificadas se refiere justamente a utilizar recursos que permitan diseñar actividades donde el estudiante pueda motivarse para trabajar. En ese sentido me refiero a que ustedes diseñen actividades que comprometan al alumno, que lo enganchen a que él aprenda por medio de juegos. Es como este aprendizaje lúdico, este aprendizaje vivencial, pero utilizando diferentes juegos. Hay varias aplicaciones. Si la persona que hizo la pregunta me manda un correo, le puedo compartir información sobre gamificación, ¿sí? En donde vas creando diferentes niveles de juego, vas dando recompensas, como si fuera un videojuego, pero realizado con fines educativos. Y por videojuego no me refiero a que tiene que ser un juego virtual, sino una estrategia que inclusive puede ser en un Word, en un PowerPoint o en un cuadernillo impreso, pero que el estudiante vaya completando niveles. Repito, lo que se rescata es la lógica y la psicología de los videojuegos, pero aplicado a situaciones de aprendizaje. Muchísimas gracias. Todavía hay preguntas, pero como les decía desde un principio que es difícil contestar a todas. Si ustedes tienen la inquietud, se pueden dirigir directamente con el conferencista para si su pregunta no se abordó en este pequeño lapso que tenemos para las preguntas y respuestas. Licenciado Luis David, su conferencia nos apoya mucho para realizar nuestro trabajo, ya que con esta pandemia nos vimos en la necesidad de hacer un buen uso de la tecnología. Ya estamos en una inclusión digital para tener esa cultura humana. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Le cedo la palabra para que se despida, licenciado. Sí, muchísimas gracias. Y les agradezco principalmente, bueno, a la Secretaría de Educación por invitarme, a la Subjefatura de Comunicación, siempre es un gusto, a todas las personas que nos pudieron escuchar a través de YouTube, agradecerles. Por ahí sé que de repente es complicado el tener acceso a la tecnología, pero hay varios estudiantes en diferentes partes del estado y espero que también en otros estados, por ahí en Uruapan, por ahí en Lázaro Cárdenas, en Morelia, Zamora, agradecerles y siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Y al final se trata de eso, de hacer comunidad, y agradezco y felicito también por la iniciativa de este espacio. Si sumamos todos esfuerzos y compartimos lo que sabemos, podremos afrontar mejor todos estos retos educativos que tenemos post-COVID, porque todavía no ha acabado, y ahora en la transición hacia esta nueva normalidad. Yo les agradezco la invitación, quedo a sus órdenes por aquí en el chat.
Les escribo en un momentito más si se puede o si alguien puede escribir por ahí mi correo. Se lo repito, es luis.david.gomez@umich.mx. Por ahí me pueden escribir si tienen alguna duda específica o quieren que les comparta material. Felicidades a todos por este nuevo año nuevo y nos vemos en el siguiente webinar, que también por aquí yo los estoy tomando porque nunca se deja de aprender. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Marino, ¿tomaste nota del correo electrónico? Sino para que nos lo repitan para poderlo anotar en el... Ah, pero sí, ¿ya lo tienes? Ah, perfecto. Bien, pues muchas gracias. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y los esperamos el día miércoles 27 de enero a la misma hora y por este mismo medio con el quinto webinar denominado Los Pilares de la Autoestima, a cargo del psicólogo Ernesto Ayala Durán, de la Secretaría de Educación en el Estado y también trabaja en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recuerden que nos pueden seguir en la página de Facebook Comunicación Educativa SEE y suscribirse a este canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones de los siguientes eventos. Seguimos invitando a todos para que elaboren su portafolio de evidencias y envíen sus productos correspondientes a cada conferencia. Para ello, está a su disposición, el tutorial Diseño de Portafolio de Evidencias Digitales del Dr. Antonio Lara en este mismo canal. Y próximamente les compartiremos un nuevo tutorial para quienes están teniendo dificultades para subir sus evidencias. Por lo pronto les decimos a esos que están teniendo dificultades para subirlas, que vayan haciendo sus trabajos y guardándolos en una carpeta en su computadora. Y la siguiente semana que vean el siguiente tutorial, ya ahí puedan ya resolver sus dudas y poder hacer este trabajo. Recordemos que esta actividad es sumamente importante, no solo como requisito para la entrega de su constancia, sino para enriquecer su trayecto formativo en relación al trabajo virtual. Si hay alguien que todavía no registra su asistencia a la conferencia del día de hoy, favor de hacerlo a la brevedad posible porque ya estamos por finalizar la transmisión y ya no tendrán la oportunidad de registrar su asistencia. Hay inquietud sobre cómo se van a compartir las diapositivas de esta conferencia. Les informo que las diapositivas del día de hoy se las estaremos compartiendo la próxima semana a sus correos electrónicos. Denos un poquito de tiempo y se las haremos llegar a través de su correo electrónico. El personal de comunicación educativa les deseamos un feliz y próspero año nuevo 2021. Que durante esta pandemia haya mucha salud para ustedes y sus familias. Hay que cuidarnos todavía más por el repunte que hay en estos momentos. Por favor, si no tienes a qué salir, quédate en casa. Usa el cubrebocas, gel, sanitizante y practica la sana distancia. Los esperamos el próximo 27 de enero. Muchas gracias. Y antes de terminar, están teniendo dudas sobre la actividad del día de hoy. Licenciado, ¿fuera posible que nos repitiera cuál sería la actividad que van a realizar como producto de esta conferencia? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Por ahí en las diapositivas ustedes pudieron observar un pequeño estudio de caso basado en una situación real. Justamente se trata de eso. Siempre he pensado que de nada nos sirve aprender todo lo teórico si no lo practicamos, ¿no? Si no ponemos en práctica. Como les decía, la ciudadanía digital no es teórica, es práctica. Así es que en función de ese caso, ustedes tendrán que responder posteriormente las 4 preguntas que venían en la siguiente diapositiva. La intención es que puedan dar respuesta a esas 4 preguntas de manera empática y de manera analítica. ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? ¿Cómo tuvieron que haber ejercido estas personas su ciudadanía digital?
qué fue lo que faltó, faltó una mediación, a qué áreas de la ciudadanía digital faltaron. Por ejemplo, la alumna al compartir imágenes de la maestra sin autorización, cuáles fueron las fallas que tuvo, la maestra fue adecuado la recepción que tuvo. Es decir, ustedes traten de analizar ese caso desde el ámbito de la ciudadanía digital y cómo es que ellas hicieron un buen o un mal uso de las habilidades o de las competencias en cuestión tecnológica, ¿no? Ese sería más que nada la evidencia, ¿no? Una reflexión, que ustedes lo vean a partir de un ejercicio en concreto y que en un futuro, si les llega a pasar una situación similar, pues tengan la experiencia de cómo reaccionar. Se trata de eso, de ir creando estas situaciones reales de aprendizaje, porque fue un caso que sucedió, es un caso documentado en realidad y es un caso real. Todos opinamos de forma distinta, pero la idea es tratar de hacerlo desde la ciudadanía digital. Y la intención sería que compartan las diapositivas, lo puedan realizar y que lo vayan incluyendo en su portafolio de evidencias. Muchas gracias. Espero que con esto ya haya quedado más clara la actividad del día de hoy y de todas maneras en Facebook les pondríamos la actividad a realizar y la próxima semana las diapositivas se las haremos llegar por correo. Pues no me queda más que agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros y los esperamos el próximo 27 de enero, no falten. Ustedes están viendo la calidad de las conferencias, somos muy responsables en que sean temas que les sirvan en su trabajo, que sean personas muy profesionales que dominen el tema. Y pues los esperamos. Muchísimas gracias y que tengan y que pasen muy buenas noches.